Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, este martes 4 de enero del 2022. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con dos invitados. El doctor Francisco Huerta Montalvo, ex ministro de Estado, ex embajador en Venezuela, un hombre público de amplia trayectoria, y el director del portal digital Código Vidrio, Arturo Torres, para hablar al inicio de este nuevo año con un tema que preocupa al Ecuador. La presencia del narcotráfico, la penetración, y no solo el narcotráfico, sino el microtráfico, que se ha evidenciado en el decomiso de drogas que cada vez crece, a sabiendas de que si uno es el monto, las toneladas, más de 170 toneladas decomisadas, ¿cuánto estará pasando por el Ecuador y que va a otros destinos, tanto en América cuanto en Europa? Doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿cómo afrontar este problema serio que está radicado en el Ecuador? Algunas acciones tomó este gobierno en el año 2021, como fue la instalación de un radar en Montecristi. Sin embargo, el problema sigue latente. El sicariato está presente, los problemas de las cárceles, si bien ha bajado el nivel de confrontación y de muertes, hay un problema latente en el sistema carcelario. Doctor Huerta, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Feliz año. Todavía es tiempo para deseártelo a ti y a todos los oyentes de Radio Democracia. Yo creo que hay que mirar el problema como es, en su dimensión continental y mundial. Aquí diría regional, por lo menos. Por eso tenemos también una buena comunicación con Colombia. Deberíamos establecerla con Perú. Quiero significar que este no es un tema del Ecuador, es un tema del continente. Y hay que buscar incidir en el enfoque con que se lucha contra el narcotráfico. Yo no lo concibo como un combate, como una cosa bélica, como una confrontación armada. Mucha inteligencia y mucho desarrollo. Yo creo que estos son los mejores elementos para combatir esta situación. Me podrás decir que en países desarrollados también existe el narcotráfico, pero en unas magnitudes por la presencia de consumidores que de todos modos es difícil de erradicar, pero no controlan el país. Aquí el peligro es que comiencen a tomarse las cárceles y qué más se habrán tomado. Cuando hicimos nuestra apreciación, que algunos calificaron de desafortunada, de que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, teníamos los elementos de la penetración del narcotráfico en distintos estamentos claves de la vida nacional, como nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, las Cortes de Justicia y financiamiento de algunos partidos políticos incluidos. En esta condición, la cosa se ha agravado ahora y la presencia de ellos tomándose las cárceles es un ejemplo claro de esa situación agravada. Ahora el esfuerzo tiene que ser de todos y el gobierno creo que está en una buena predisposición de lograr que la sociedad entienda la magnitud del fenómeno, lo que significa en tragedia humana en las áreas marginales de Guayaquil y de otras ciudades del país por el consumo de la H, y todo lo que significa el financiamiento de la narcopolítica que en algunas partes del vecindario llegó a tomarse los países, ¿no? Esa sería mi primera aproximación, Miguel. Muchas gracias al doctor Francisco Huerta Montalvo, al colega Arturo Torres del portal digital Código Vidrio. Bueno, ¿cómo cerramos primero de las investigaciones que realiza Código Vidrio? ¿Cómo cerramos el 2021 en el tema de narcotráfico y cómo se proyecta este 2022 en estas condiciones, como señalaba Francisco Huerta Montalvo? Arturo, buen día. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias por la
por la invitación. Creo que es importante recalcar que el año que cierra es de nuevo un año récord en el tema de incautaciones. Pasemos, o sea, las cifras nos dicen que en el 2021 se incautaron 201 toneladas de droga, de las cuales 165 son de cocaína. La mayor parte de la droga se fue hacia Europa y luego hacia Norteamérica. También hay que ver que no es solamente el problema, además de la cocaína, tenemos un porcentaje importante, más o menos 32 toneladas de marihuana incautadas y además la incautación de heroína, ¿no es cierto? Que también son más de 500 kilos, pero muestra una tendencia creciente. Y el otro factor importante para analizar es que buena parte de la droga, siquiera unos 40 y más de 45 toneladas o 40 toneladas están dirigidas al consumo interno de cocaína y también hay en el consumo interno heroína y otras drogas. Entonces, estos datos lo primero que nos dicen es que estamos de nuevo con una cifra histórica, porque no olvidemos que el año anterior se incautaron 128 toneladas de cocaína y este año hay 40 toneladas más que han sido decomisadas. Hay evidentemente un aumento de no solamente de las capturas, sino que evidencia la efectividad de la policía y de los organismos de control referidos al tema, como la Marina y también con la cooperación de Estados Unidos. No olvidemos que cerca de 45 toneladas se incautaron en el mar, en alta mar, con investigaciones que se realizaron entre varios países para coordinar estas operaciones. Entonces, los 2 últimos años, de manera sostenida, también ha sido golpeado el narcotráfico, las transnacionales que tienen que ver con una dinámica que está cambiando aceleradamente en el tema del narcotráfico, Miguel. Creo que es relevante entender que ahora el modelo empresarial que se aplica por toda la demanda que creció, sobre todo después de la llegada de la pandemia, hubo muchísima más demanda, durante varios meses el comercio mundial estuvo parado y eso influyó además en el aumento de los precios, sobre todo en Europa, que es un mercado, que es el principal mercado de la droga que sale desde Latinoamérica y por supuesto de Ecuador. Eso nos lleva a entender un escenario cambiante, mutante, en el cual los estados siempre están desbordados porque estas corporaciones del narcotráfico que ahora utilizan muchas bandas atomizadas, cadenas de producción que tienen que ver mucho con un modelo empresarial y sobre todo Guayaquil, ya en lo puntual, que se volvió el epicentro del narcotráfico en Ecuador por toda la dinámica de los puertos, de que mucha droga también fue encontrada encaletada, ese es otro tema importante para analizar, como más de 40 toneladas o cerca de 50 toneladas fueron encontradas en bodegas, en casas, en fincas, eh, que es droga que estaba represada de alguna forma también, o sea, por la pandemia, por este fenómeno de la pandemia que además empujó los costos de la cocaína en Europa y a nivel global. Esto ha generado muchísimos movimientos alrededor de las alianzas que están tejiendo los carteles europeos con los colombianos, con los mexicanos, que están a su vez aliándose para enfrentar la arremetida de los organismos de control de distintos países. Como bien mencionaba el doctor Huerta, este es un fenómeno que debe ser entendido en su globalidad para que podamos tener claro cuál es el papel de Ecuador en todo este esquema, ¿no es cierto?, que está haciendo que hay una disputa permanente como para entender cómo el crimen organizado penetra en las sociedades, en Bélgica, en Holanda. Hay situaciones más complicadas de lo que está ocurriendo acá en Ecuador. Eso también hay que analizar y veamos lo que está ocurriendo también en Brasil con el problema de la droga y las bandas que primero estuvieron en las cárceles y luego se convirtieron en carteles del narcotráfico. Entonces, el fenómeno es complejo,
pero nos evidencia que está mutando aceleradamente, tanto en la conformación de las transnacionales del narcotráfico y sus aliados locales en diferentes países, como con la reacción que está teniendo la policía a nivel global, con cooperaciones para entender y enfrentar de una manera más eficaz este fenómeno. Arturo, si el cierre del 2021 fue con esta cifra récord de decomiso de 201 toneladas, de ellas 165 de cocaína, en el tema de consumo, ¿cuánto ha crecido en el Ecuador? Sí, en consumo también hay cerca de 38 toneladas que se incautaron y esto nos habla, además de un consumo creciente, ¿no es cierto?, de cocaína, pero además de los derivados. Uno de los derivados, como también se mencionaba, es la H, porque básicamente las bandas, que son los brazos armados de los carteles, no solamente mexicanos, sino europeos, estas bandas lo que hacen es reciben los pagos en cocaína y de los pagos que reciben hacen microdosis y reparten al mercado local, mezclándolo con todo tipo de productos para hacer más dosis. De ahí precisamente surgió esta droga H, que es muy peligrosa y es muy adictiva, pero además tenemos otros problemas, como decía, con la heroína, las metanfetaminas, o sea, la marihuana que está circulando a nivel interno. Entonces, el otro frente que debemos observar, efectivamente, Miguel, es el frente interno. O sea, ¿qué está pasando acá con el consumo de drogas y cómo se está enfrentando? Porque por el momento la única solución que se ha puesto sobre la mesa es una solución que es atacar al fenómeno desde lo punitivo, desde el control, desde las investigaciones policiales y de los organismos de control, pero hay algunas aristas que están sueltas, como por ejemplo, en el tema del consumo, cómo enfrentar este tema desde un ángulo de salud. No nos ha dicho el gobierno qué va a hacer para enfrentar eso en Guayaquil, sobre todo, donde hay un creciente número de adictos fuera y dentro de las cárceles. No olvidemos que los fenómenos están relacionados y, por ejemplo, muchos de los detenidos que tienen problemas de adicciones, se estima que son como cerca del 20% de los 38,000 detenidos tienen problemas de adicción, entonces ellos se vuelven de alguna forma también esclavos de los líderes de las bandas que distribuyen la cocaína y la pasta de base y la marihuana en las cárceles porque operan para tener su dosis y por eso es que también se ve que estos crímenes cruentos, violentos en las cárceles están vinculados con este tipo de actuaciones que tienen que ver con personas que tienen una adicción, que son enfermas y que también están involucradas en temas violentos que deben ser enfrentados de otra forma, con un problema de salud desde el Estado. Doctor Francisco Huerta Montalvo, usted como médico de amplia experiencia, Arturo Torres dice, esto que es vital en una sociedad, ¿cómo enfrentar como un problema de salud el consumo de las drogas cuando ha ido creciendo sustancialmente en nuestro país? Sí, ahí se dieron algunos equívocos, para mi punto de vista. Está bien que consideremos que es un problema de salud. Siempre hemos pensado que es una adicción, es una enfermedad mental. Entonces, muy bien, enfrentémoslo como problema de salud. Pero eso no daba oportunidad para la famosa dosis personal. Y allí tenemos un pendiente, la tabla de las dosis personales. Eso ha fomentado el microtráfico. Y ahí seguimos con el tema. En todo caso, hay que enfrentar este problema en un marco global, insisto, y en cada país mirar las múltiples aristas, como se ha dicho por parte de nuestro amigo contertulio. Este es un problema complejo de múltiples aristas. Y la cárcel es una arista, y la vinculación de Fuerzas Armadas o Policía o Poder Judicial son otras aristas, y la falta de empleo y la salud mental, bueno, es complejo. Debería estar toda la República trabajando en el tema, pero coordinadamente.
Aquí tenemos la gran dificultad de que cada cual hace lo que puede, pero no hay un gran plan nacional, que yo conozco al menos, para coordinadamente los organismos seccionales y la República como un conjunto, donde esté la policía y el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, insistiendo en que este no es un problema que se resuelve bélicamente y no se resuelve en el Ecuador, pero hay que tener una política global. El Ecuador podría ser un líder por cuanto lo perjudica este narcotráfico en la población, en la salud de su población, un líder continental para hacer un esfuerzo de coordinación. Y creo que en esta medida se está trabajando con Colombia, insisto, en las reuniones binacionales que tenemos frecuentemente con el vecino del norte. Se trabaja el tema, pero es más que solo que se reúnan los presidentes. No se puede quedar a media hasta el tema, tiene que ser una gran política continental. Y esa no la veo todavía ni en esbozo. Doctor Huerta, puntualmente, ¿qué hacer con la tabla de drogas? Yo creo que tumbarla, sin que eso signifique que se deje de considerar que es un problema de salud. Se podría tomar por cuenta del Estado a los que son adictos, como se daba la morfina en otros tiempos. Y entonces, en otros países ya está decriminalizada la situación. Si es un problema de salud, las venden en las boticas y el gobierno controla su expendio, su distribución y su uso. No queda alternativa. Y yo insistiría en la legalización del tema, o por lo menos la decriminalización. Ya tenemos como un tema clásico el decir que la prohibición de las bebidas alcohólicas dio lugar a todo lo que dio lugar en los Estados Unidos hasta que se las aceptó y bajó el tema como problema social. Sin embargo, el alcoholismo sigue dándose y lo mismo el tabaquismo. Es decir, la consideración tiene que ser en todos estos aspectos también global. Arturo Torres, la legalización de la tabla de drogas, ¿cuánto ha hecho daño que permita el consumo y la venta a través del microtráfico? Sí, Miguel, más que la ley es la aplicación, ¿no es cierto? Porque básicamente la interpretación que muchas veces se ha hecho de esa tabla de drogas es la que ha llevado a que pequeños consumidores sean llevados a la cárcel y este ángulo punitivo finalmente lo único que ha hecho es congestionar más las cárceles, darles más poder a las bandas y porque básicamente estamos viendo el tema desde una perspectiva en la cual todo lo que sea un delito tiene que tener una sentencia de castigo y de encierro. Esa perspectiva me parece que debe ser revisada también por el gobierno. Yo sé que es un problema que tiene muchos años inconándose, pero de todas formas es importante tomar en cuenta eso para saber cómo enfrentar este monstruo de varias cabezas que es el narcotráfico con todas sus dimensiones, incluida la dimensión de la macroeconomía global, que básicamente mucho del dinero que generan, hablamos de cerca de 500 mil millones de dólares al año, es un negocio que también le rinde mucho al sistema formal de la economía, que ingresa y se lava de diferentes formas en los países, en todos los países, incluido Ecuador, pero en Ecuador lo que pasó es que básicamente la última década se generó una legislación que lo único que hace es entorpecer las investigaciones sobre lavado. Veamos la diferencia abismal que hay entre, por ejemplo, investigaciones sobre narcotráfico, sobre detención de cocaína, en fin, y investigaciones y las investigaciones sobre lavado son escasísimas porque la legislación se hizo para impedir que se investigue el lavado de dinero y se pueda realmente dar o llegar a la raíz del negocio y de las organizaciones, porque lo que necesitan es básicamente llegar con ese dinero al sistema formal
Y eso es lo que está pasando también en Ecuador y en otros países, donde básicamente lo que yo veo es que aquí el sistema de lavado y de la investigación está debilitada ampliamente y necesita reforzarse. Necesitamos hacer reformas legales a las leyes que se hicieron durante la Revolución Ciudadana y, por ejemplo, evitan que se investigue a un narcotraficante y si se le encuentra una relación con el lavado de dinero, son delitos autónomos. Entonces, si es que se encuentra alguien por lavado, debe probar el fiscal que ese dinero provino del narcotráfico, lo que se vuelve muy complejo, muy difícil y ha generado la caída de siquiera el 80% de los casos y de las investigaciones que no llegan a ningún lado. Por eso es que no tenemos mucha información sobre investigaciones de lavado, porque es cuesta arriba para los fiscales y para los agentes policiales investigar ahora el lavado de manera autónoma. Entonces, es un conjunto de medidas que tienen que Arturo, tomarse si me al permite, respecto. ¿y la UAFE qué hace? Bueno, la UAFE con esta legislación y además con todos los procedimientos que tiene y que no se ven, que no se visualizan, realmente está como un actor en general pasivo porque envía estos ROIs, que son los reportes de operaciones inusuales, que en general no tienen consecuencia en la fiscalía, porque durante las investigaciones hay una debilidad para probar los delitos. Entonces tenemos un problema de la investigación, de cómo la UAFE se conecta con estos temas que están relacionados directamente. O sea, el narcotráfico lo que hace es ese dinero tratar de permearlo en el sistema formal y esa arista, ese espacio no está siendo investigado en función de lo que ocurre con la policía, por ejemplo, en las calles y el trabajo que realizan en los puertos a diferente nivel. Hay problemas, por ejemplo, también en la frontera norte, porque por ahí ingresa toda la droga, la cocaína que sale por Ecuador. Y ese es otro dato, Miguel, que también es importante, porque consideremos que si es que 165 toneladas de cocaína fueron incautadas, eso significa que solamente a nivel global los investigadores y las policías internacionales estiman que máximo se puede capturar hasta el 20 y 30%. Es decir, que el 70% restante salió. Hablamos de cientos de toneladas, de 700 toneladas, 700, 800 toneladas que salieron por Ecuador hacia Europa y hacia Estados Unidos. Doctor Francisco Huerta, el otro tema que usted mencionó y que sigue latente en el Ecuador, y usted lo dijo hace tantos años, la narcopolítica. Lastimosamente no se hace nada, más allá de los anuncios en épocas no electorales, se llega a las elecciones y queda intocado el tema del presunto financiamiento de campañas, que recuerdo en más de una ocasión también denunció quien fuera consejero del CNE, el doctor Luis Verde Soto, hoy uno de los actores para el combate a la corrupción en este gobierno. ¿Qué hacer con este tema que también, al igual que dice Arturo Torres, se ha debilitado la investigación en el caso de la política? No hay acciones que permitan evitar, cortar esta influencia de dinero en la política. Eso también tiene múltiples aristas. En el tema específico de droga y política, para mí lo más preocupante es establecer en América Latina una alianza político-delincuencial. Una cosa es el partido subordinado a la plata que le da la droga para las campañas, y otra cosa es la acción de ciertos políticos de unirse con el narcotráfico, permitirlo y hasta fomentarlo, en función de que, comillas, eso debilitaría al imperialismo norteamericano, que es la principal consumidora en este lado del mundo. Entonces hay también una acción deliberada, no solo unos que reciben plata de los narcos para financiar sus campañas, sino unos políticos aliados a los narcos para tratar de fomentar el narcotráfico en ánimo de debilitar al imperialismo norteamericano. En esa línea es gravísima la situación, y por eso Estados Unidos se defiende y denuncia a los narcos generales, etcétera. Pero tenemos gobiernos que están
en negociaciones muy claras, transparentemente realizadas, por lo menos parte de ellas, que uno puede decir que están negociando con el narcotráfico para evitar más tensiones. Aquí mismo, ¿por qué antes en las cárceles no se producían levantamientos de la magnitud que ahora? Porque todo estaba bajo control, porque estaban funcionando como socios. Yo creo que esa es la parte más complicada de todo el tema. Insisto, diferenciemos el financiamiento que los partidos pueden recibir del narcotráfico a la asociación que algunos grupos políticos tienen con el narcotráfico. Y ya ha habido varios ejemplos en América Latina de esas situaciones. Pero aquí también se dan y están funcionando, como decía Arturo, como una gran empresa. Yo creo que la mayor transnacional latinoamericana, muy potente y con grandes métodos administrativos y calidad de gestión, es la del narcotráfico. Entonces, hay que hacer una gran unidad mirando todos estos aspectos y denunciándolos, evidenciándolos. Yo creo que esta parte, esta arista de los que tienen interés político de usar el narcotráfico como instrumento de acción contra los Estados Unidos, no puede dejarse de lado. Y hay que evidenciarlo, denunciarlo, desenmascararlo. Porque en el fondo, a nombre de una posición ideológica, lo que están haciendo es tener plata también para las acciones políticas que permiten tomarse la república, comenzando por las alcaldías, los pequeños pueblos, hasta la nación. Ya hemos visto naciones más poderosas, mejor organizadas que nosotros, con el sufrimiento de Colombia y de México, y de Brasil mismo. Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque no tenemos una gran política consolidada de enfrentar este tema como con la decisión que se enfrentó el coronavirus. Pero insisto, yo insistiré todo el tiempo, no con un enfoque bélico. Esto se maneja de otra manera. Doctor Huerta, si en los 221 consejos cantonales ha sido difícil controlar, especialmente las campañas, si es que hay presunto financiamiento del narcotráfico, ¿resulta mucho más difícil controlar a nivel nacional el gobierno central? Sin duda, sin duda. Por eso una de las reformas que hay que hacer pensando en este tema del narcofinanciamiento de las campañas es modificar el Código de la Democracia para tener un estricto control de dónde salen los dineros para esas campañas ostentosas en que se reparte de todo. La vinculación narcotráfico y corrupción es enorme, van de la mano, son hermanos. Y entonces parte del paquete de la lucha anticorrupción tiene que ver también con la lucha contra el narcotráfico. Pero hay una conciencia nacional que no llega todavía a consolidarse, para mi punto de vista. Yo produje asombro en algunas personas cuando hablé del riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Pero no faltó quien diga que mis declaraciones eran desafortunadas. A nivel de los propios miembros de la Comisión de Angostura se produjo una gran tensión. No faltó quien diga que los ponía en riesgo. Pero es que si teníamos ese trabajo había que decir las cosas como las encontrábamos. Y por eso me pareció que era obligatorio fuera del informe, porque en el informe no constaba, por discrepancias entre los miembros, ese riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Doctor Huerta, aquí casi un círculo vicioso, esa reforma al Código de la Democracia, ¿quién tiene que hacer? Tiene que hacer la Asamblea Nacional y no hay voluntad política en ese sentido. Podemos recordar los principios y no en el actual esquema del Código de la Democracia, la ley electoral anterior que hablaba de 3 principios de controlar en una campaña: monto, origen y destino. Nunca funcionó. Siendo loables esos 3 principios, nunca funcionó el control en las 3 instancias. Así es, ahora hay un gran esfuerzo
ciudadano, precisamente de participación ciudadana, para hacer una gran movilización nacional alrededor del tema y luego presentar a los organismos electorales una propuesta de reformas que tendría que ser presionada por la ciudadanía para que la Asamblea la apruebe. A pesar de que no es fácil, hay que insistir en el intento porque también la postura que adopten los diferentes grupos políticos en la Asamblea va a determinar sus posibles relaciones, va a hacer más claro esto que es sospecha en algunos casos, será evidenciado como hecho. Arturo Torres, con estas consideraciones, el nivel de penetración, como se ha visto en otros países, el caso de Colombia de hace 20, 30 años, de la narcopolítica, como recordemos que hubo un expresidente de la República año 84, 94, 98, que le quitaron la visa, Ernesto Samper Pizano, le quitaron la visa a Estados Unidos. ¿Cómo lograr ese control para evitar que quienes dirigen las organizaciones políticas tengan ese nivel de recursos de la narcopolítica? Sí, creo que el tema del financiamiento de las campañas es neurálgico para saber cómo luego se generan compromisos y no basta ver lo que ocurrió con Alianza País, que la mayor parte de sus recursos llegaron de donantes fantasmas, cerca de $800,000 fueron de donantes fantasmas que nunca pudieron identificar y sin embargo el entonces Tribunal Electoral tampoco hace nada porque básicamente la ley tiene una aplicación post-mortem, ya cuando quien gana las elecciones está en el poder, salen los resultados. Entonces el Consejo Electoral ya no tiene el suficiente poder como para poder, por ejemplo, emprender un proceso de destitución, ¿no es cierto? Que se inicie la destitución por violaciones a la ley electoral. El sistema, la ley está hecha para beneficiar y para propiciar precisamente estas prácticas turbias, oscuras, que tienen que ver con los donantes fantasmas en las campañas. Y entre esos, evidentemente, los donantes que vienen del narcotráfico, de la guerrilla, del terrorismo, se filtran esos dineros porque aprovechan las necesidades que tienen los candidatos, que sobre todo llegan a la segunda vuelta y ahí básicamente hay una disputa de quién tiene más recursos para tener más exposición a través de publicidad y diferentes actos proselitistas. Entonces, si es que no abordamos el problema de la legislación y darle más capacidades al Consejo Electoral para precisamente filtrar e impedir que los candidatos reciban financiamientos oscuros que luego les comprometen. Y precisamente vemos lo que ocurrió durante 10 años, me refiero al tema de la Revolución Ciudadana, que básicamente con el correísmo recibió aportes de donantes fantasmas, incluidas las FARC, que trabajaron siempre con el cartel de Sinaloa. Luego generaron compromisos que derivaron en decisiones que básicamente favorecieron al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, nosotros veamos ese ejemplo. Ecuador fue un laboratorio ya de cómo el dinero sucio e ilícito se penetró en una campaña desde el inicio del correísmo en el año 2006, cuando hubo la primera vuelta, la campaña electoral de ese momento, y luego en el 2012, cuando ya se probó, y de hecho por eso fue sentenciado el expresidente Correa por el caso Sobornos, donde también empresarios dieron para las campañas, nunca se inscribieron como tales. Esos aportes no están en los papeles ni en los documentos, pero básicamente el sistema sirve para alimentar este tipo de prácticas turbias y oscuras que luego comprometen a los gobernantes, que básicamente están sometidos a la lógica también del crimen organizado, si es que tienen ese tipo de compromisos. Doctor Huerta, esta lucha contra la corrupción, porque parte de ello significa los dineros calientes en las campañas, habrá que impulsar desde la iniciativa ciudadana. Bien citaba usted algo que lo hemos profundizado, como es la iniciativa de un grupo de académicos y patrocinado por la Corporación Participación Ciudadana, para que se impulse, venga esta iniciativa desde este sector y presionar
a la Asamblea Nacional a fin de que despierte, se preocupe y apruebe esta reforma? Sin duda. Y fíjate, Miguel, he ido, igual que Arturo, tratando tema por tema y viendo las múltiples aristas. Y cada una tiene también otras condiciones internas dentro de estas aristas que vale la pena destacar. Nos falta una gruesa que tiene que ver con el lavado y el sistema bancario, el sistema financiero. Cuando comenzamos a trabajar el tema angostura y comenzamos a soltar algunos datos justamente de cuánto se estaba lavando en el Ecuador, no faltó quien me diga: no hagas mucho ruido sobre eso, que con ese dinero estamos viviendo algunos bancos. Y se era famosa la ventanilla siniestra en Colombia. Es decir, que ahí hay otro gran tema. Y sobre eso no se hace mucho ruido porque el sistema puede colapsar si se comienza a investigar muy a fondo sobre el asunto. Pero no podemos dejar cabos sueltos. Evidenciar es una forma de acabar con el fenómeno. El primer paso para curar un mal es aceptar que existe, digo yo, con deformación de médico. Pero entonces tenemos que revisar todo lo malo que está alrededor de este tema y hacer el esfuerzo coordinado en que, insisto, para irle poniendo remedio. Pero es absolutamente polimorfo, de múltiples aristas, poliédrico. Entonces, tiene que ser un esfuerzo continental, tiene que ser un esfuerzo especializado y tiene que tener la voluntad política del caso, con el entendimiento pleno, como planteaba Arturo, de todas las aristas para tener una planificación que lo abarque todo. Ahora en este diálogo hemos ido puntualmente para no llenar de miedo o de temores a los radioescuchas. Pero el tema es muy serio, muy serio. Yo creo que el país está más penetrado y más tomado de lo que suponemos o de lo que vemos. Y eso me duele decirlo, pero es la única forma de ir tomando conciencia para ver cómo se lo rescata al Ecuador de las garras del narcotráfico. Doctor Huerta, este problema serio que usted dice también obliga a un control múltiple de todas las instituciones. Cuando usted habla precisamente del sistema financiero, así como hay bancos respetables, bancos responsables, ha habido bancos de lo otro que han sido observados, porque uno no entiende si hay normas cuando el ciudadano común que vendió un vehículo o que vendió una casa va a depositar. Hay que llenar una hoja, eso, ¿de dónde proviene esos 5,000, esos 10,000 dólares o más de la venta de un vehículo? Cuando no se entiende cómo depositan 100, 200, decenas de miles de dólares. Aquí hay, en la legislación, desde hace tiempo, ¿no? En múltiples temas, hay un enorme gatopardismo para hacer aparecer que se controla sin que se controle, sino a algunos. Y por ahí va, pero es a nivel mundial la condición que estamos comentando. Es para ponerse pesimista hacer un diagnóstico a fondo de estos temas. Pero creo que es, insisto, el primer paso para curar un mal es aceptar que existe. No se puede dar tratamiento a una enfermedad que no se sabe cuál es. Primero se hace el diagnóstico y después tendremos un tratamiento. Pero el diagnóstico está parcelado, se hace diagnóstico arista por arista y no hay un enfoque de conjunto. Y por supuesto no se puede copiar lo que pasó en un país con lo que está pasando en el nuestro. Allí también aplicaría un viejo aforismo médico: no hay enfermedades sino enfermos. Es narcotráfico el problema común, pero hay que verlo cómo incide en nuestro país. Ni siquiera a veces en el país, sino en nuestras regiones. Una cosa es lo que pasa en el oriente, en la Amazonía, otra cosa es lo que está pasando en la costa. Pero aquí hemos tolerado una política de favorecer el narcotráfico. Por ejemplo, cuando hablamos del caso Radares,
Aquí teníamos cielos abiertos para el narcotráfico. ¿Y cuántas pistas clandestinas, que ya no son clandestinas porque se ha evidenciado que existen, siguen funcionando? ¿Y cuánto encaletamiento con la complicidad de las autoridades locales? ¿Cuánta gente que ha tenido el voto popular en buen número está vinculada con el narcotráfico y se sospecha y se dice, pero hasta ahí llegan las cuestiones? Entonces tiene que haber una gran conciencia nacional, que es lo que estamos tratando de sembrar en este diálogo. Arturo Torres, vamos a concluir. Frente a este problema serio, como ha descrito Francisco Huerta, ¿cómo mejorar los controles? Vemos que en eso, bien decía Francisco Huerta, este es un problema mundial, continental, pero la diferencia es que en otros países se hace los seguimientos, se combate, pese a la presencia del narcotráfico, se combate, y de alguna manera la impunidad, la actuación de la justicia es mucho mejor, y no lo que se puede ver en el Ecuador, con esa justicia que de la manera que actúa en el Ecuador. Así es, creo que lo más importante, Miguel y Francisco, es precisamente tener un diagnóstico claro de hasta dónde el cáncer ha avanzado, si se volvió o no metástasis para afectar a todo el Estado, y a partir de ese diagnóstico en el campo, haciendo el símil médico, establecer un tratamiento que involucre no solamente el órgano afectado, sino cómo este tiene efectos en el resto del organismo, es decir, en el resto del Estado. Identificar las zonas más problemáticas, las zonas más vulnerables, y en función de eso tomar acciones urgentes a mediano y largo plazo. Creo que ese cronograma debe hacerse, y esa planificación también debe tener un enfoque regional, multidimensional. Creo que el gobierno, pese a que ha tenido dificultades inicialmente para entender esta lógica que estalló en las cárceles y que luego se evidenció en el contexto de un aumento del narcotráfico a nivel regional y en el Ecuador, está haciendo buenos esfuerzos para, por ejemplo, frenar el problema del narcotráfico ya en los puertos. A nivel de coordinaciones también se han mejorado las cosas, intercambio de información con Estados Unidos, con Colombia, con Perú, ha mejorado también con México inclusive. Entonces, creo que se están dando pasos adecuados, pero también se están cometiendo algunos errores. Yo no sé cómo la comunidad internacional, cómo nuestros vecinos van a cooperar con el Ecuador en la lucha antidrogas si es que el embajador de Estados Unidos mencionó que hay narcogenerales. O sea, ¿hasta dónde está herida la credibilidad del actual mando si es que el embajador de Estados Unidos ha denunciado que hay narcogenerales en la policía? Eso, de lo que yo conozco, ha generado muchísimas suspicacias y muchísimos recelos desde Colombia, por ejemplo, y desde otros países que están analizando el tema de la contaminación del mando policial por temas de narcotráfico o corrupción. Sobre eso, creo que el gobierno no ha tomado una decisión que pueda ayudar a recuperar la confianza internacional, porque esta declaración del embajador es inédita y es un campanazo que nos habla de hasta dónde está identificado el problema. Arturo, y un tema de fondo, ¿dónde están los arrestos a las organizaciones dueñas de la cocaína? Porque aquí se encuentran los que portan, los que guardan, los que almacenan, los que tienen encaletado. ¿Dónde están los arrestos a los dueños de las organizaciones? Sí, es un tema súper importante el que usted menciona, Miguel, porque básicamente lo que hemos visto estos 2 años son operaciones de captura de droga, ¿no es cierto? Es decir, y mucha de esa droga ha estado encaletada, entonces, pero no se está llegando a identificar las organizaciones, las redes completas para entender cuáles son las conexiones a nivel económico e incluso a nivel político. Extrañamente, aquí las investigaciones no han llegado a establecer los nexos con operadores políticos, que sí ha ocurrido en otros países y sabemos que esa es la dinámica. O sea, siempre hay operadores políticos detrás de las organizaciones del narcotráfico. Creo que también esa es una tarea que la policía, el gobierno debe fortalecer, es decir, la investigación multidimensional
y también sostenida para permitir que los investigadores puedan hacer este trabajo que demora mucho tiempo también, Miguel, o sea, demora meses y hasta años. Las operaciones que se hicieron recién en alta mar tomaron cerca de 2 años de esas investigaciones. Entonces, si queremos resultados para desmantelar las organizaciones en su complejidad, hay que invertir en equipos especializados que solo estén dedicados a eso y que no estén también articulados a operaciones del día a día, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está también, mantiene muy ocupada a la policía y de alguna forma no le ayuda a orientarse a los casos más importantes que toman mucho tiempo en ser investigados y llegar a una concreción con una sentencia, por ejemplo. Muchas gracias el aporte para seguir hablando de este tema, este problema latente en el Ecuador como es el narcotráfico y sus penetraciones en los diferentes niveles. Al doctor Francisco Huerta Montalvo, Arturo Torres, muchas gracias. Quizás con un mensaje, los éxitos que han sido destacados con las cifras que nos ilustraba Arturo Torres, 201 toneladas de cocaína, los éxitos no solo se pueden medir en kilos, sino también en el desbaratamiento de estas bandas. Muchas gracias Arturo Torres y al doctor Francisco Huerta Montalvo desde Guayaquil, muy amables. Saludos Arturo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí seguiremos buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, como instaló esto en su momento hace tantos años Gonzalo Rosero Chávez. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto diálogo con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para hablar temas de interés. Enero 22, reforma laboral, debate entre la sociedad, el problema del COVID-19 y la limitación de nuevo en el Ecuador por el incremento de los contagios. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso anunciará sobre la entrega de créditos al 1% hasta 30 años plazo, cumpliendo una de sus principales ofertas de campaña.